Bueno, pues muchas gracias. Buenos días, muchas gracias de nuevo por estar aquí así tempraneros un lunes, con el cafetito en la mano. Y bueno, todos la verdad es que conmocionados con todos los sucesos de esta última semana y del fin de semana. Yo todavía no salgo de mi estupor, la verdad, pero bueno, horrible. En todo caso, vamos un poco a abstraernos de todo lo que está pasando, que aunque es un poco difícil. Porque quien más, quien menos, yo creo que tiene o familia o conocidos o tiene alguna relación con el Levante español, así que la verdad es que es una tragedia sin paliativos. Pero bueno, nosotros tenemos aquí un cometido para hoy, que es continuar con estas píldoras de introducción a las licitaciones internacionales y hoy os traigo un tema que yo creo que es interesante porque siempre aprender de cómo lo han hecho otras empresas, algo que estamos nosotros intentando hacer o mejorar, que hemos empezado ya este camino, pero estamos intentando mejorar, pues aprender cómo lo han hecho los demás, pues siempre está muy bien aprender tanto de sus aciertos como de sus errores, quizá, pero bueno, un poco de errores ya hablamos la semana pasada, hoy vamos a hablar de casos de éxito concretos. Voy a compartiros la presentación, como siempre, que utilizo aquí para apoyar un poco. A ver, un segundito que lo pongo aquí, pantalla completa, para apoyar un poco lo que os voy a ir explicando. Y lo que yo os quiero traer aquí es, a ver, cuando hablamos de casos reales de éxito, es fácil. Uy, aquí, ¿qué ha pasado? Nada, esto era nada. Aquí. Es fácil siempre quedarse en el. A ver, lo que yo quería explicaros hoy era casos de éxito de empresas que nos suenen un poco más cercanas a todos, porque es muy fácil eh, contaros el caso de éxito de una gran ingeniería como Acciona o Tipsa. Está claro cómo lo logran, porque ya tienen implantación exterior, porque tienen un músculo financiero, técnico y humano gigantesco. Ahí no hay ningún misterio. Es cuestión de que liciten, 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 tendrán un departamento entero para hacer licitaciones y ahí qué misterio hay. Entonces yo lo que quería era huir de esos ejemplos, porque esos un poco se explican solos, que os voy a contar yo cómo ha accedido a las oportunidades de negocio de un multilateral, una gran ingeniería, pues está claro cómo, teniendo recursos casi casi ilimitados a su disposición. Pero yo he querido, como estoy segurísima de que las empresas que estáis aquí, bueno, de hecho algunas que estoy viendo, lo sé de primera mano, no sois empresas gigantes ni multinacionales, que sois o pymes o incluso micropymes, yo me quiero ajustar a esos ejemplos, a los que nos resultan más cercanos. Entonces, ¿qué quiero hacer hoy? Pues daros una visión del ejemplo de algunas empresas, pymes y micropymes, algunas micropymes de 2 personas, cómo lo hicieron y cuál fue la clave de su éxito, cómo empezaron y cómo continuaron, porque la cosa no solamente es quedarse en esos inicios y hacerlo bien al principio, eso está muy bien, sino darle continuidad. Entonces, eso, huyendo de las grandes empresas, porque esos ejemplos realmente a mí es que me parece que no son realistas para el 99% de empresas que solemos tener en jornadas como esta y no me valen esos ejemplos, no son trasladables a su situación, con lo cual me he centrado en empresas más pequeñas. Dicho esto, voy a ir primero desglosando caso por caso, os explico eh, de dónde salen estas empresas y cómo lo han hecho y cuál fue la clave de su éxito. Pero dejadme un momento, un segundito, que voy a ver una cosa. Aquí. Quizá voy a dar primero esta visión general de todas ellas, aunque luego vamos a ver una por una exactamente qué hicieron para ver si su estrategia es extrapolable a lo que vosotros quizá tenéis en mente o podéis hacer. Pero yo creo que es importante tener claro esto. Lo más importante, sin lugar a dudas, cuando accedemos a mercados multilaterales que son
no solamente tremendamente competitivos, porque yo estoy compitiendo contra empresas de todo el mundo, pero ya es una competencia a un nivel muy exigente. No solamente eso, sino que yo tengo que tener en cuenta este primer punto que os pongo aquí. La oferta exportable es muy importante diferenciar entre oferta exportable y licitable, que creo que esto también se explica un poco solo, pero para que a nadie le quepa duda de qué estoy hablando, es que esto también parece una obviedad, pero luego nos ponemos un poco a rascar lo que las empresas tienen en mente cuando empiezan a licitar y a lo mejor no tienen exactamente claro, un momento, pues por ponerles un ejemplo, y de hecho esto nos pasó en Castilla-La Mancha, en vuestra región, había empresas que nosotros llevamos un montón de años colaborando con IPEX y hemos visitado muchas empresas, creo que conocemos bastante bien el tejido empresarial de Castilla-La Mancha. Y había, por la particularidad de la región, ya sabéis que eh, predomina fundamentalmente las empresas del sector, bueno, el vino y quesos, ¿cómo se dice? El vino y el queso. Queso es maravilloso, productos estupendos. Yo soy una fan absoluta del queso manchego, vamos, a muerte. Pero claro, esos productos que son al 150% exportables no necesariamente son licitables. No necesariamente, de hecho, no, os digo yo de primera mano que no hay demanda de esos productos a través de licitaciones multilaterales. Es muy difícil, por no decir imposible, porque no son productos, recordad que todos estos proyectos que se convocan, todas estas licitaciones que convocan todos los organismos multilaterales, del tipo que sea, financiero o no financiero, su fin último es la ayuda al desarrollo. Entonces, teniendo esa idea global en mente, tenemos claro que esa idea condiciona por completo las necesidades de compra o lo que se financia a través de estos proyectos, a través de estos organismos. Ayuda al desarrollo. Entonces, eso importantísimo. Tener en cuenta este punto, que la oferta exportable, que puede ser tremendamente exportable un producto o un servicio, puede que no sea licitable. Entonces, eso es importante tenerlo claro. ¿Cómo hacer que mi ventaja competitiva destaque en estos mercados? Bueno, para empezar, primero tengo que tener claro cuál es mi ventaja competitiva en estos mercados. Me explico. Todos en nuestras empresas tenemos claro, o deberíamos tener claro, cuál es nuestra ventaja competitiva, pero, o sea, ¿qué ofrecemos nosotros que no ofrezcan los demás? Eso siempre, eso es así. Deberíamos ser capaces de encontrar eso, identificarlo, tenerlo clarísimo siempre. Pero ¿qué pasa? Que lo mismo que con la oferta exportable ilicitable, que la ventaja competitiva que yo pueda tener, yo como empresa estoy hablando ahora, la ventaja competitiva que yo pueda tener muy clara aquí, a lo mejor en mercados nacionales, no necesariamente es la misma que me va a permitir a mí destacar en mercados internacionales y no necesariamente es la misma que me va a permitir a mí destacar en mercados multilaterales. O sea, son como tres capas, por así decirlo, de lo el matiz de la ventaja competitiva en función de en qué mercado me voy a mover. Entonces, teniendo eso claro, que mi ventaja competitiva podría ser ligeramente diferente, ese plus que yo ofrezco, que nadie más ofrece, o que nadie más ofrece como yo, dentro de un mercado multilateral podría tener un matiz que es importante. Ahora que tengo eso claro, y esto requiere un ejercicio de reflexión, pensar qué es lo que nos va a hacer destacar en estos mercados, es saber cómo hacer que mi ventaja competitiva destaque en estos mercados. Pues hay varias formas y quizá lo vamos a ver mejor y de forma más detallada con los casos exactos que os traigo, porque cada una de estas empresas eligió una forma de destacar esto. Ay, espérate, que se me cuela algo por ahí. ¿O soy yo? ¿Hago ruido yo? ¿O se me está colando algo por ahí? Un segundo. Que veo esto pequeño. Ya lo he mirado yo, no te preocupes. Ah, vale, vale, gracias.
Es que entre que hago la transición de una cosa a otra ya lo has hecho tú. No te Pues preocupes. me va mucho más rápido con la plataforma. Eh, ¿Cómo hacer que mi ventaja competitiva destaque en estos mercados? Pues no os voy a mentir, al principio es un poco difícil, pero bueno, todo se aprende. La curva de aprendizaje puede ser más o menos larga, más o menos difícil, pero todo se termina aprendiendo. Y al final vais a saber un poco por dónde entrarle a estos mercados en este aspecto, en el aspecto de destacar. Porque es cierto que con la enorme cantidad de empresas proveedoras, la red gigante de proveedores que se mueven alrededor de los A las jóvenes, multilaterales, ella te disfruta hacer esa. hay que se me ha colado una psicofonía. Ya, la enorme red de proveedores que manejan estos organismos multilaterales, pues me dificulta mi labor de destacar o de ser de alguna forma único en lo que yo ofrezco. Entonces, ¿cómo conseguir eso? Primero, teniendo claro lo que es y segundo, em, llegando a hacer ver a estos organismos multilaterales que yo tengo esto y que yo lo ofrezco. ¿De qué forma se puede hacer? Hay varias formas. Ninguna de ellas corta. Esto es una carrera de fondo. Puede ser a medio plazo, pero bueno, vamos a hacernos cuenta de que es un poquillo a largo plazo. Vamos aquí a echarle, vamos a ser realistas. Yo os diría que la mejor forma es, bueno, para empezar, como para captar licitaciones, analizar esos pliegos y responder a los llamamientos, tanto si son precalificaciones como si ya son licitaciones formales, yo lo más seguro es que vaya a tener que estar registrado ya en alguna plataforma de proveedores, bases de datos, etcétera. Ese es el primer paso que yo debería dar para destacar mi ventaja competitiva, porque si bien el perfil que yo tengo que crear en esas plataformas es bastante anodino y es restrictivo y se trata de meter datos, sí que siempre hay un espacio en el que o bien aportando documentación adicional o bien ampliando un poco más en mi perfil, yo puedo quizá hacerlo un poquito más único. Y ahí es donde debería, en esa pequeña sección que me permiten esas plataformas, al crear mi perfil, ahí yo debería eh, pensar muy bien que aparte de la información evidente, pues las referencias, equipos de trabajo, los años desde que se constituyó la empresa, los datos normales. Lo que me diferencia lo tengo que resaltar muy bien y aprovechar los resquicios que me dejan esas plataformas para hacer eso. Eso sería un punto de partida un poco obvio. Pero luego, ¿cómo seguir explotando y dando a conocer esa ventaja competitiva? Pues cada vez que respondo una precalificación, por supuesto, eso lo tengo que dejar muy claro que ofrezco yo, que no ofrecen los demás, eso siempre, o sea, así, sacando pecho siempre en una precalificación. Pero también hay otras opciones que son un poco más lentas, aunque yo creo que también muy efectivas, bueno, creo no, son muy efectivas, como vais a ver en algunos de los casos concretos que os he traído, aunque esto ya requiere una inversión. A lo mejor no demasiado grande, una inversión financiera me refiero. Hay que asignar recursos financieros a esto, que es participando en misiones comerciales. Yo sé que esto suena súper aburrido normalmente y a muchos de vosotros os tirará para atrás. A lo mejor tenéis experiencias malas o no malas, sino simplemente improductivas de haber participado en misiones comerciales, pero es que es cierto, y yo lo digo desde mi experiencia de ya, no sé, casi 20 años haciendo esto, que, que esto funciona. Cuando participamos en misiones comerciales, partenariados multilaterales, que sería dentro de este mercado que estamos hablando concreto, que son los multilaterales, mi objetivo realmente sería un partenariado multilateral, pero es cierto que esos vienen cada de higos a peras, no son tan frecuentes como misiones comerciales puras y duras, pero realmente sería eso lo que yo
tendría que fijarme cuando se organiza un partenariado multilateral, cuando yo voy a visitar a un multilateral o los multilaterales vienen a visitarme a mí, porque hay veces que hay misiones inversas, no son tan frecuentes como solían ser hace unos años, por desgracia, pero bueno, sí que también se produce. Incluso ahora con los formatos híbridos online, pues tenemos más facilidad quizá de acceder. Pues hace relativamente poco, por ejemplo, organizó uno ICEX dedicado al Banco Asiático, que a lo mejor hace unos años, si no me desplazaba yo a Manila, a la sede, con el coste que eso conlleva, pues no habría podido hablar con estas personas con las que la alternativa de online me ha permitido hacer desde mi oficina tranquilamente sin desplazarme. Pero bueno, eso es un consejo que yo os doy y eso es una forma de hacer una labor comercial en la que yo pueda destacar esa ventaja competitiva de forma más directa, que me conozcan mejor y que vean, pues esta es la empresa que hace no sé qué cosa, pero se especializa en esto. O sea, es buena en, no sé, como es una forma de acercarnos. Eh, También, por supuesto, buscar cuando yo empiezo ya a captar oportunidades de negocio, precalificaciones, o sea, la fase previa antes de licitar, buscar un poco esos nichos de especialización. La especialización es bastante, es importante dentro de los multilaterales y es, el tema especialización suele enlazar de forma natural con el tema consorcios, agrupaciones o colaboraciones entre empresas para atender a un nicho concreto que surge a través de una oportunidad de negocio con los multilaterales y que a lo mejor yo no puedo cubrir, o sí, o yo soy el especializado en lo que sea, y ahí está mi ventaja competitiva y yo voy poco a poco, me voy a ir situando como una empresa especializada en esto, o que hace realmente bien esto, y al final, poco a poco, cuando nos vayamos haciendo un hueco en las licitaciones y entrando, habrá empresas a lo mejor más grandes que lideran consorcios, por ejemplo, como es la fórmula normalmente de participación en la Comisión Europea, y van a recurrir a mí para cubrir esa necesidad que yo hago bien, y yo lo hago muy bien, estoy especializado en tal cosa. Entonces, bueno, hay diversas formas de dar a conocer lo que nuestra especialización, lo que hacemos realmente bien o lo que nos hace diferentes del resto. También es cierto que para dar un poco con la tecla del éxito hay que ser un poco selectivos, no podemos ir a todo. Eso es imposible. No es, a ver, no es que sea imposible, porque yo desde mi silla aquí yo puedo analizar yo puedo ir captando y analizando todas las alertas que me dé la gana en los países más remotos. Pero ¿es eso realista? Eso lo único que va a hacer es quemar a todo el mundo en mi empresa, porque estamos todos un poco como corriendo como pollos sin cabeza, porque imaginaos la cantidad de información que se genera al día por parte de estos organismos en cuanto a las oportunidades de negocio que representan, y eso no hay, o sea, eso no hay cuerpo que lo aguante, ni empresa tampoco que eso es insostenible y es inviable y es improductivo además. Con lo cual, es muy importante también ser selectivo en cuanto a ver, ¿en qué países me quiero centrar? ¿O país? ¿O en qué zona? ¿En qué zona, siendo realista y un poquito conservador al principio, luego a lo mejor podemos, cuando ya tengamos cierto rodaje y empecemos a estar más cómodos licitando, o tengamos más clara nuestra red de socios en otros países, o con quién podemos colaborar, o a quién podemos recurrir, que sea fiable, podemos un poco ampliar a lo mejor ese territorio. Pero es importantísimo no disparar a todo desde el principio, porque no, aunque a lo mejor podríamos, yo qué sé, pero no, a mí no me parece que sea, yo hablo desde mi experiencia de primera mano, no me parece que eso sea algo que se deba hacer, porque intentar abarcar mucho, ya sabéis que el dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta, y eso es verdad, no, es mucho mejor empezar siendo realista y conservadores, como os pongo ahí, eligiendo, vale, me voy a centrar en estos países o en esta región, por el motivo que sea. Ese filtro lo podéis hacer por un montón de motivos, o bien por motivos de idioma, o de afinidad cultural, o de
Simplemente en el caso de que hagáis que vuestra empresa sea de bienes, de producto, pues por temas de comodidad o de conocimiento logístico o de acuerdos que tengáis logísticos para envío a ciertas zonas. O porque me da más seguridad, me ofrece, me parece que tiene menos riesgos o he analizado el riesgo, lo que sea. Esos filtros pueden ser tan diversos como cada una de las empresas y cada una aplica el filtro que le parece a la hora de elegir. Pero elegir, debemos elegir o países o zonas. Y al principio no movernos de ahí. Aunque estemos viendo así de reojillo cosas súper atractivas que están, no me voy a meter en ese jardín de momento. Luego ya veremos con el tiempo, cuando ya cojamos ahí más bagaje, que nos cueste menos licitar en cuanto al tiempo que necesito dedicar a una licitación. Bueno, todas estas cosas al final se traducen en un debería, si lo hacemos todo bien, que creo que sí, porque si estáis aquí ahora mismo aprendiendo, es que estáis empezando bien, que es siempre formándoos, los resultados no deberían tardar más de un año en llegar. Y por resultados no me refiero únicamente a una adjudicación, que eso siempre pues, es el fin último y es lo que todos perseguimos, pero también daos cuenta que ser tenidos en cuenta una y otra vez para una lista corta, o sea, pasar el primer filtro de la precalificación, eso ya tenéis que valorarlo por lo que es un éxito. Ya estáis consiguiendo pasar un primer filtro y eso significa que estáis haciendo las cosas bien. Eso también tenedlo en cuenta como un éxito, no os quitéis medallas, porque eso es importante. Y ya digo que en este mercado, estos mercados que son tan tremendamente competitivos a nivel internacional, compites con empresas de todo el mundo. Conseguir eso es un logro, eso es muy importante. Entonces, tenéis que verlo por lo que es. Y aquí abajo os pongo en mayúsculas el tema de referencias, que por supuesto es, si todo lo demás os he ido diciendo, esto es importante, esto es hiper mega importante, las referencias. Lo que pasa es que cuando entramos en el tema referencias, entramos un poco en un círculo vicioso. A veces, y me explico. Cuando yo consigo una primera referencia con un organismo multilateral, por referencias me refiero a una adjudicación, ya tengo una relación contractual con un organismo multilateral, o la he tenido, ya está, se ha producido la adjudicación. Esto me sitúa, a mí como empresa proveedora, sin lugar a dudas, me sitúa un nivel, o sea, en un nivel superior. O sea, es como si avanzaras una pantalla en el juego del Super Mario. Ya no tiene nada que ver la forma en la que el organismo se va a relacionar conmigo una vez que tengo esa referencia, por un montón de razones. Aparte de que las referencias dentro de los multilaterales tienen siempre un efecto multiplicador en cuanto a que tu contacto se hace como es como si fuera una especie de algoritmo de las redes sociales, que ahora eres más visible a más organismos porque has subido un nivel de acercamiento al organismo. Pero muy bien, todo esto está genial y es así, es verdad. Pero ¿cómo llego ahí? Si no tengo referencias, no, no he llegado todavía a ese nivel de confianza con el organismo, ¿cómo lo consigo? Entonces, y si no me adjudican y si no entro como una especie de círculo vicioso, esto, la única forma de romper ese ciclo de todavía no estoy en ese nivel porque estoy licitando, pero como estoy licitando sin una referencia previa, pues no me tiene. ¿Cómo romper eso? No hay una fórmula mágica, es licitando, insistiendo, 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 insistiendo. Yo también soy consciente de que deciros esto de aquí tranquilamente tomándome mi café es súper fácil, bien, porque a esto hay que asignarle recursos de todo tipo, tanto financieros como humanos. Bueno, los humanos al final son recursos financieros porque el tiempo de una persona es dinero para una empresa, pero bueno, y técnicos. Y dedicarle tiempo, tiempo, tiempo. Y estos filtros que os estoy diciendo, filtrar muy bien, darme a conocer, mirar si hay misiones en las que pueda participar y que realmente vayan a merecer la pena para mi empresa. Es decir, no, yo sé que no es fácil y yo desde aquí os lo digo y puede sonar como una cosa lógica y fácil de hacer, pero yo sé que no lo es, soy consciente. Entonces, el tema referencias, voy a ir un poco para atrás y ahora ya vemos los casos particulares para que veáis un momento
a lo que me refiero con esto de las referencias. Vale. Os traigo varios casos, como he dicho al principio, huyendo de las grandes empresas, grandes ingenierías, que eso es evidente, como han logrado sus éxitos con los multilaterales. Yo quiero centrarme en empresas que nos suenen más a de andar por casa, algo que nos resulte más familiar o que con las que nos identifiquemos más. Por ejemplo, esta. A lo mejor a algunos suena. La empresa Congenia es una empresa consultora que es de Valladolid, desde Castilla y León. La conocemos muy bien, hemos colaborado con ellos desde hace mucho tiempo, los conocemos bastante bien y hemos seguido un poco ahí su trayectoria. Siempre me gusta tenerlos o ponerlos de referencia en jornadas tipo esta, cuando se habla de casos de éxito, porque creo que de lo que nosotros conocemos de primera mano es la empresa que mejor ejemplifica la importancia de las referencias. Me explico. Esta empresa es una consultora y están especializados pues, en gestión de proyectos de cooperación internacional. Es decir, lo que esta empresa hace es perfecto para los proyectos de ayuda al desarrollo. Es un encaje perfecto entre lo que ellos hacen y lo que los organismos multilaterales convocan. ¿Qué estrategia de acceso siguió esta empresa? ¿Cuál fue su estrategia para acceder a los multilaterales? Ellos sobre todo, están muy activos en proyectos de la Comisión Europea. Es en el mercado en el que mejor se mueven y tienen un recorrido ya tremendo. Pues lo que hicieron fue, esta empresa surgió de, a ver cómo os lo explico. Lo que hizo esta empresa fue adquirir, había otra empresa que tenía ya su recorrido con la Comisión Europea, tenía adjudicaciones, pero bueno, por motivos X esa empresa desapareció y aquí hubo una persona que detectó una oportunidad de adquirir la deuda, de comprar esta empresa que moribunda, que desaparecía, porque decía, vale, compro la empresa con sus deudas y todo, o sea, está hecho unos zorros todo, pero ¿qué tiene de valor para mí esta empresa? ¿Por qué la querría comprar? Porque tiene referencias, porque ya tiene referencias. Entonces, si yo quiero empezar, yo ahora estoy hablando como si fuera Congenio, si yo quiero empezar a licitar, me interesan muchísimo los proyectos que financia la Comisión Europea porque encajan perfecto con lo que yo hago, quiero crear una empresa nueva, pero empezaría no de cero, sino empezaría de -3, porque las referencias que te suelen pedir para empezar a licitar o precalificarte se refiere siempre a los 3 últimos años. Entonces, si yo me acabo de constituir como empresa, tengo que estar como 3 años en barbecho, ahí haciendo cosas y arrancando hasta que yo pueda demostrar actividad, al menos entre los 3 últimos años. Porque este es un requisito previo para, para registrarse como empresa proveedora tanto con la Comisión Europea como con Naciones Unidas. En el sistema de Naciones Unidas, 3 años de actividad mínimo. Entonces, Congenia, esta persona que creó la empresa, que la fundó, dijo, Jolín, pues voy a hacer esto, voy a adquirir esta empresa moribunda con sus deudas y todo, me da igual, porque realmente lo que estoy adquiriendo me da lo mismo la estructura de esa empresa. Yo voy a empezar mi proyecto de cero, pero no de cero, porque tengo referencias de años anteriores. Fue un poco como absorber esas referencias, es decir, la estrategia clarísima fue esa, apostar por no empezar de cero, bueno, de cero, como dice ella siempre, la fundadora, dice, sería de -3. Tendría que haber esperado esos 3 años. Es como plantar un arbolito que hasta después de 3 años de plantado no empieza a dar fruto. Tienes que esperar, esperar, esperar. Pues una cosa así. Este es el caso de Congenia. Están súper activos. Si buscáis, bueno, el día que hagamos la píldora con de las demos de cómo se usan las plataformas en tiempo real, me aparecerá y lo veréis en la plataforma de proveedores de la Comisión Europea. Están activísimos desde hace un montón de años, les va fenomenal, no dejan de crecer. Y a mí me encanta ponerlos de ejemplo porque me pareció súper inteligente la estrategia que utilizaron. Tenían clarísimo el tema de las referencias, que teniendo claro qué organismo multilateral encajaba mejor con lo que sabían hacer, que era clarísimamente la Comisión Europea da una importancia
gigante a las referencias, pues está claro que tengo que resolver ese problema, porque si no voy a estar 3 años no cruzado de brazos, porque voy a estar trabajando, pero no puedo licitar, no puedo hacer nada con la Comisión Europea, que es al final mi objetivo, es lo que yo quiero hacer. Pues tenían claro que esto era lo que tenían que hacer y eso es lo que hicieron y les sigue yendo muy bien. Este es uno de los casos. Este otro caso, a mí me gusta mucho ponerlo de ejemplo porque Bimédica antes se llamaba Barna Medical Import. A Barna Medical Import, que ahora he descubierto que se llama así, es una empresa familiar, pequeñita. Empezó siendo pequeñita. Cuando nosotros los conocimos fue en una jornada tipo esta, bueno, era de formación más amplia y presencial, no sé, en el año como 2013, hace un montón de tiempo, en la antena de ICEX en Barcelona. Nos invitaron allí a dar un curso de formación de todo el día. Y esta empresa mandó una chica a formarse, a enterarse de cómo iba esto del mercado de la ONU. Ellos me imagino que habían hecho un estudio previo de qué adquiere cada multilateral, en qué tipo de proyectos convoca, qué importes de licitación o qué, no importes de licitación, pero sí volumen de compras de su sector y vieron una oportunidad de oro y dijeron, ostras, la ONU hay que explorarla. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a darle formación a la persona, vamos a dedicar un recurso específico para esto y se va a formar. Y vino esta chica a nuestro taller, que me acuerdo además que era una chica polaca. Nos estuvo explicando lo que hacían, pues vendían fungibles, pues guantes, mascarillas, todo eso que luego ya nos sonaría tan familiar a todos, pero era una empresa familiar, pequeñita, eran pocas personas. Empezaron así, empezaron a formarse, bueno, ellos entiendo que internamente hicieron ese estudio previo de ver qué eran los multilaterales, les interesaban, ahora elijo este y voy a formar a la persona. O sea, son pasos bastante concretos y muy acertados. Y esta persona vino a formarse, le explicamos todo, hizo el registro, tramitó el registro allí mismo en el taller, porque lo incluíamos en ese taller de formación, el registro en la base de datos de proveedores de Naciones Unidas, se fue con todos los deberes hechos. Y la cosa despegó. Y parece ser, por lo que yo he ido viendo años más tarde, que ese proyecto no lo abandonaron, sino que le dieron continuidad, que eso a veces suele pasar, que si la apuesta por los multilaterales no surge y no está respaldada desde órganos ejecutivos de una empresa, gente que tenga poder de decisión, sino que a lo mejor es alguien que ha entrado nuevo en el departamento comercial o de desarrollo de negocio, o un becario, y se le ocurre explorar estos mercados. Si se queda ahí, a ese nivel de la empresa, lo más seguro es que esto no vaya a ninguna parte, porque no va a haber continuidad. Pero en este caso está claro que sí la hubo, porque haciendo un poco de investigación y poniéndome al día de cifras de qué tal van estas empresas que conozco de antes y conozco su recorrido, Bimédica está ya entre los 6 principales proveedores españoles a la ONU en global. Bimédica, una empresa familiar, está ahora mismo facturando más de 6 millones de euros solamente a Naciones Unidas. Y yo entiendo que todo esto, esta experiencia que ya tienen en este multilateral, la pueden replicar al resto de multilaterales si quieren, incluyendo, por ejemplo, Cruz Roja, que nunca hablamos de Cruz Roja, pero es otro. No es exactamente, no funciona exactamente igual que estos multilaterales que estamos manejando aquí, pero, por ejemplo, esa experiencia es perfectamente extrapolable a ese otro mercado gigante que sería la Cruz Roja. A mí me alegra un montón ver que Bimédica sigue apostando por este mercado, que cada año que veo sus cifras van a mejor y ver la trayectoria que tuvieron me da como es no sé, un poco de satisfacción personal ver que de donde surgieron de aquel tallercito de formación que hicimos de un día en Barcelona hace un montón de tiempo, surge este caso de éxito tan llamativo de una empresa además familiar, que no es una empresa gigantesca ni una multinacional ni muchísimo menos, siguen ahí en Barcelona ellos haciendo sus cosas, o sea que esta es la estrategia que ellos siguieron. Su ventaja competitiva era que eran capaces de reunir, bueno, estaban especializados dentro del sector sanitario, los fungibles, en dos ramas muy concretas, que eran el control de la infección, guantes, mascarillas, EPIs, todo eso, y el sector de la geriatría, que esto lo introdujeron un poquito más tarde. Al principio se dedicaban únicamente al control de la infección. Y como siempre dice
Cuando tú te sientas cara a cara, ya consigues por fin sentarte cara a cara con un comprador de la ONU, por ejemplo, en el marco de una misión comercial, ellos siempre te dicen, si tú en lo que eres bueno es en hacer bolis y vender bolis, vende bolis, véndeme bolis, yo te voy a comprar bolis, pero no te disperses con otras cosas. Pues ellos tenían eso, por ejemplo, muy claro y lo explicaron muy bien, se lo supieron explicar muy bien a la ONU y hacerles ver que, oye, todas nuestras referencias son especializadas y aparte del encaje lógico que lo que ellos ofrecen tenía dentro de la ONU. Pues este es otro ejemplo que os quería traer aquí de una empresa pequeñita, además. Como ha ido, el crecimiento ha sido exponencial, la verdad, y me da alegría, la verdad, ver cómo van cada vez a mejor. Este otro caso, esta otra empresa, Arcsur Planning, os pongo aquí, reinventarse en tiempos de crisis. Arcsur es un estudio, son sevillanos, los conocemos también personalmente, y ellos están especializados en arquitectura e ingeniería, pero en los ámbitos concretamente hospitalario y educativo. Este es su nicho. Esto es lo que hacen. Proyectos técnicos, pues cuando hay que construir, diseñar un hospital que más adelante se construirá, un centro de salud, una clínica, un ambulatorio, una escuela de formación profesional, un aula hospitalaria, lo que sea. Ellos se especializaban en ese tipo de proyectos, un estudio de arquitectura. Nosotros los conocimos en plena crisis del ladrillo. Había muchas empresas intentando reinventarse, no todas lo conseguían con éxito porque no todas tenían capacidad de reacción. Cuando intentaron reaccionar ya era demasiado tarde, pero Arcsur no. Arcsur los conocimos en una misión inversa, era uy, No. el Día de la ONU en España, que eso pasa cada 2 años y lo organiza ICEX junto con otras agencias de promoción exterior, y vinieron, nosotros teníamos una pequeña charla de 1 hora y ahí estaba Arcsur. Y cuando terminamos nuestra charla, que era un poco explicar cómo registrarse en el portal de Naciones Unidas, cómo empezar los primeros pasos y todo era muy práctico, nos pidieron una reunión y hablamos con ellos y nos contaron su caso. Eran 2 socios solamente la empresa, o sea, micro pyme. Se habían casi ido a pique. La crisis del ladrillo casi los arrastra, pero en un último intento desesperado de decir, nos resistimos a desaparecer, conocieron estas oportunidades de negocio y dijeron, oye, pues como nosotros estamos especializados en temas hospitales y sanidad, sector dentro de la arquitectura y la ingeniería, el diseño de la arquitectura, sanidad y formación, parece un encaje bueno para multilaterales, vamos a explorar. Y ahora os explicaré un poco por qué llegaron a esta conclusión de, vale, están los bancos de desarrollo, está la Comisión Europea, los bancos de desarrollo no podemos, porque no, o sea, no podemos llegar a esas oportunidades de negocio que son inabarcables para nosotros, siendo un estudio tan chiquitito. Comisión Europea, a lo mejor, pero ya tenemos que empezar pensando en consorcios, tal, qué multilateral podemos optar para nosotros, por nuestros propios medios, intentar entrar. Y parece que la ONU les encajó, empezaron a haber proyectos que se convocaban, les ayudamos ahí un poco, bueno, después de aquella jornada pues hablamos con ellos y tal, a nivel particular les estuvimos asesorando un tiempo y la estrategia que siguieron fue, primero, seleccionar muy bien el multilateral, ver en cuál de forma realista ellos encajaban y qué proyectos tenían un alcance que ellos podían abarcar siendo los que eran, y no solamente la ONU les encajó, sino una agencia dentro de la ONU que era el PNUD, la UNDP, porque vieron que, de hecho, licitaban exactamente, estos proyectos técnicos para futura construcción de hospitales, futura construcción de escuelas, lo que fuera. Detectaron bueno, les ayudamos también ahí a captarlo y analizar los pliegos y preparar la propuesta, encontrar una oportunidad de negocio perfecta para ellos en República Dominicana y además se desarrollaba todo en español, con lo cual facilita la labor mucho más. Ganaron esa licitación, que era la primera que presentaron. Esto, la verdad es que es un caso no único porque nos ha pasado ya un par de veces, pero es raro, pero sucede.
para poner en marcha el proyecto tenían que viajar a Dominicana, lo hicieron, conocieron al comprador de PNUD, todo perfecto, estuvieron ahí manteniendo reuniones y al estar allí ya en contacto directo, el comprador de PNUD les trasladó 2, 3 proyectos más que tenían similares. Es decir, que fueron allí a poner en marcha, a la República Dominicana, a poner en marcha un proyecto y se volvieron con 2 proyectos más que preparar y un tercero que vino un poco más tarde. Con lo cual, tuvieron un poco una combinación de suerte, de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y saber responder también. Y estar muy especializados, o sea, su ventaja competitiva era su especialización en este tipo de proyectos. No hacen de todo, no proyectan centros comerciales, no proyectan, no. Hospitales y escuelas. Con lo cual era un encaje bastante perfecto. Formarse inicialmente les ayudó un montón, un poco a navegar la maraña de cómo funcionan estos organismos que compra cada uno y de forma realista, siendo 2 personas aquí, dónde podemos acceder, encontrar un encaje perfecto ahí, encontraron su nicho y no se han dispersado buscando otras cosas. Ahí han perseguido eso, lo han seguido eh, fomentando dentro de la empresa, ya son más personas, ha añadido más personal, o sea, la empresa ha crecido y también es una empresa de la que me alegra mucho hablar porque cuando los conocimos, estaban en una situación realmente delicada y bueno, pues en este último intento de reinventarse y de salir a flote, dieron con la tecla adecuada y lo hicieron bien además, no fue una casualidad, lo hicieron bastante bien y, y me alegra un montón también presentaros este caso de éxito porque un poco, pues también los hemos seguido casi desde el principio y vemos que siguen teniendo éxito y nos alegra un montón. Esta otra, bueno, esta ya empieza a ser una gran veterana, ya no es tan pequeñita esta empresa. También es una empresa familiar, Edivon, no sé si os suena, es una empresa de Madrid, de Móstoles. Y lo que hace Edivon es ofrecer soluciones completas, o sea, ellos ofrecen como un llave en mano para el diseño y puesta en marcha de aulas de formación profesional y universitaria, pero siempre es técnico. O sea, si tú necesitas un taller de impresión digital de no sé qué, ellos te montan todo el taller, desde las mesas hasta los ordenadores, hasta las máquinas de impresión, hasta todo tipo de equipamiento. El software que necesites es una solución integral. El tema educación, como os podéis imaginar, pues dentro de los multilaterales está muy demandado. Es uno de los grandes sectores que recibe eh, muchos fondos. Es como decir, pues el ciclo de agua, saneamiento o renovables, son grandes bloques de sectores, de áreas que reciben muchos fondos, lógicamente, porque estamos hablando de ayuda al desarrollo. Edivon los conocemos, también es una empresa familiar, como digo, creo que ya van por la tercera generación de una misma familia, que es la familia Bonilla, pues se llama editorial Bonilla. Y ellos, ¿qué hicieron? ¿Cómo empezaron? Su estrategia fue, dijeron, mira, nosotros queremos ir a lo seguro. De esto hace ya mucho tiempo. Esto todavía el online no estaba del todo desarrollado como ahora, que podías hacer jornadas como esta que estamos haciendo hoy. Y dijeron, yo quiero ir a lo seguro. Aparte todavía llevaba la empresa el padre, estaba un poco ahí dándole relevo a la hija, pero estaban ahí como en el interín y el padre, pues a ver, vieja escuela, el padre quiere tener enfrente sentado al comprador de quien sea, del Banco Interamericano, de la Comisión Europea, de la ONU, al que le pueda explicar lo que ellos hacen. Entonces apostaron por ir a misiones comerciales, a partenariados. Nosotros nos conocimos en el contexto de hace un montón, como no sé, como en 2008, o sea, hace muchísimo tiempo, antes, 2005 creo que fue. Los conocimos en el marco de una misión comercial, un partenariado que organizó, creo que era conjunto, la Cámara de Comercio, no me acuerdo, a Ginebra, a la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Y ahí los conocimos. Y ahí ellos es cuando realmente se dieron a conocer ante este multilateral. Habían tanteado un poco el BID y bueno,
les resultó como muy farragoso entrar en el Banco Interamericano, no lo veían claro, veían que tenían que tener implantación local, que es verdad. Comisión Europea ni la habían explorado y lo siguiente a lo que se lanzaron fue Naciones Unidas. Y nosotros nos conocimos en el marco de una misión comercial. En esa misión comercial tenían entrevistas, pues como todas las empresas que estábamos allí, tú tienes el B2B con el comprador que sea, que ha expresado interés en lo que tú, porque tú antes de ir a esas misiones tienes que mandar información sobre lo que tú haces. Entonces, el de la ONU, pues elige, pues quiero ver a este, a este y a este. El encaje era lógico. Su oferta era perfecta para demandas de muchas agencias de Naciones Unidas. Y ahí empezó un poco, ahí echó un poco a rodar la cosa. El encaje era muy bueno, al de la ONU le cuadró, era una solución integral que evitaba que tuviera que adquirir las mesas por un lado, la maquinaria por otro, luego ponerlo en marcha, el software no sé qué, ojo, esto me lo ofrecen todo y no tienen restricciones en cuanto a qué zonas del mundo podían trabajar perfectamente en prácticamente cualquier zona, pues ahí el encaje fue perfecto. Eso no quita que luego, aunque quien sea de la ONU, la UNDP o la agencia que sea, UNOP sobre todo, se quede con tu cara y con lo que tú haces, eso no quita que luego tú tengas que licitar. Pero sí que es cierto que cuando te conocen en el marco de una misión comercial, sí que es cierto que luego te van a, te van a tener más en cuenta a la hora, por ejemplo, de invitarte antes incluso de que se publique una licitación o a lo mejor y más interesante, las que luego no se publican, sino que son restringidas, son por invitación directa, pues te daría acceso a eso, que es lo que le pasó a ellos. Y bueno, pues Edivón sigue estando entre las empresas adjudicatarias españolas de organismos multilaterales, sigue teniendo éxito, sigue manteniendo el interés y licitando, licitando, licitando. Suelen a veces cuando hay pues encuentros de empresas que licitan en estos mundillos, están muy activos también dentro del Pacto Mundial, pues suelen hablar, suelen compartir sus experiencias y, y pues es un ejemplo, me parece perfecto, de cómo dar esos pasos teniendo claro que lo que tú ofreces es realmente interesante para los organismos multilaterales y encaja perfecto, pero yo tengo que darlo a conocer. ¿Cómo pensaron? Pues misiones comerciales, vamos a ello. Pues esa fue su estrategia. Y bueno, a ver, Isolux, IDOM, es que no os quiero ni hablar de, bueno, y Tecnové, que os voy a contar si sois de Castilla-La Mancha, eso es el referente multilateral en la región, o sea, ¿qué os puedo contar de Castilla-La Mancha? Perdón, de Tecnové, si sois de allí. Isolux, ¿para qué? Os lo voy a poner de ejemplo. Si ya sabéis que IDOM, esas grandes ingenierías, tienen que estar aquí. Y normalmente estas son muy fuertes en Banco Interamericano de Desarrollo, porque tienen proyectos muy atractivos en cuanto a importes, son muy grandes, y a estas empresas les encaja perfecto también porque ya están implantadas en el exterior, ya pueden aprovechar a lo mejor otro proyecto que tengan en marcha en un país concreto para acercarse al multilateral que tenga allí presencia, a ver qué proyectos están desarrollando. Eso es otro tipo de estrategia. Ya que estoy allí, voy a explorar esto otro. Grupo Álava Ingenieros, lo pongo de ejemplo porque estos están muy activos dentro de la OTAN, por ejemplo. Es una empresa que tiene contratos, hacen temas informáticos son los que hacen las pruebas estas de estrellar vehículos y ver qué pasa con los ocupantes y cosas así. Y ellos están muy activos dentro de la OTAN, que eso también es raro y me parece un ejemplo, hay una especie rara avis, ¿no? Que esté ahí Iturri, uniformidad, botas, seguridad, uniformidad, pues por ejemplo, para policías, protección civil, cosas así. Spanish Kids es otro referente dentro de los multilaterales, la ONU sobre todo, hacen kits de emergencia para atender a personas pues, desplazadas, campos de refugiados, situaciones de emergencia, tsunamis, terremotos. Ellos lo que hacen es dar el kit de primeros auxilios. Lo primero que necesitarías, pues imaginaos que ahora tenéis que entregar a toda la gente que se ha quedado sin casa, sin nada, está en la calle. Aquí en Valencia, que me imagino que están haciendo cosas ahí, ¿qué les darías? Dentro de un cubito, lo que necesiten para los próximos 7 días, por ejemplo. Pues ellos hacen cosas así. Son una empresa muy veterana en multilaterales, muy veterana también. Eh,
Y también un referente, la verdad, Spanish Kids, muy fuertes, muy fuertes. Pero esto que ya lo hemos visto, lo he hecho un poco a la inversa, hablar de la ventaja competitiva como el factor determinante a la hora de tener éxito aquí, cómo buscarla, cómo identificarla dentro del marco de los multilaterales y cómo darla a conocer. Esto ya con los casos particulares que os he traído, yo creo que más o menos queda claro. Oye, y yo estoy aquí, habla que te habla, no veo el chat, pero me imagino, Teresa, que si hay alguna consulta tú me lo irías diciendo, ¿verdad? Yo te lo digo, sí, si hay Vale, alguna, vale. si hay algo yo te lo digo. Porque yo tengo, o sea, yo ni me veo yo ni estoy viendo nada, yo solamente estoy viendo la presentación. Así que estoy un poco ahí como a lo mío sin tener en cuenta lo que está pasando por detrás. Pero bueno, esta es otra clave que un poco ya os he ido dando esta pista desde el principio de la presentación, es seleccionar bien. Y aquí hago un pequeño inciso con esto, os cuento. Obviamente, como ya sabéis, los organismos multilaterales convocan todo tipo de proyectos. Por proyectos, realmente eso está mal expresado. Sería, bueno, licitaciones, pero bueno, licitaciones públicas de tanto obras como servicios, como productos, bienes y también el mix de todas estas cosas, que sería el llave en mano. Aunque hay multilaterales como, por ejemplo, las agencias de la ONU que suelen huir del llave en mano, prefieren hacer varias licitaciones, trocearlo todo un poco más para que haya más participación de empresas más pequeñitas y locales. Pero bueno, eso sería otro tema. Eh, los productos y servicios más demandados es imposible enumerarlos aquí. Porque, un segundo veo, porque las necesidades que hay que cubrir de la inmensa maraña de proyectos que convocan de licitaciones es tan variada que es imposible enumerar. Pero para que os hagáis una idea, yo aquí he elegido pues, los que se ven con mayor asiduidad, los más recurrentes, pues en cuanto a servicios, todo tipo de consultoría, todo tipo, y no pensáis solamente en empresas consultoras, sino en personal, en personas profesionales, autónomos, también eso se contrata mucho, asistencias técnicas de todo tipo también, y relacionados con sectores, sobre todo los que más se mueven aquí en los multilaterales por razones obvias, son energía y minería, gobernabilidad, mejora de la gobernabilidad pública, agua y saneamiento es otro gran trozo de la tarta, educación, salud, servicios sociales, desarrollo urbano, igualdad de género, etcétera, etcétera. Esto es lo que más se ve. Y luego en el tema producto, pues construcción prefabricada se ve muchísimo. Bueno, servicios, logística también es un trozo de tarta muy grande. Construcción prefabricada, en el tema producto, comida y raciones, vacunas y medicamentos, material para atender emergencias, como los kits que decíamos, kits de higiene, generadores eléctricos de estos autónomos, tiendas de campaña, vehículos especiales, productos textiles tipo mantas para refugiados, por ejemplo, se ve mucho. Y luego, pues, cacharros para cocinar, yo qué sé, es todo muy, muy variopinto, hay de todo. Y todos estos organismos son susceptibles de necesitar, de licitar servicios y productos que requieren tanto para ellos, para funcionar ellos, eso no lo olvidéis, que también son oportunidades de negocio interesantes, como para atender necesidades en países en vías de desarrollo. ¿Cuáles son más adecuadas para nosotros? ¿Cómo podemos seleccionar? Eh, ¿Cómo elegir bien desde el principio para llegar a ese éxito que queremos llegar? Primero os he dicho, importantísimo, identificar nuestra ventaja competitiva y saber presentarla, pero es que seleccionar también en qué zonas queremos estar, pero también esto es muy importante, seleccionar el organismo más adecuado. Pues a ver, por orden de accesibilidad, esta es mi recomendación. Esto es como el, el, los pasos que yo os diría que sigáis, desde empezar por aquí, seguir por aquí y lo lógico sería terminar por allá. Por orden de accesibilidad me refiero a cómo de fácil es o cómo de rápido es acceder a estos multilaterales y tener éxito. El número uno, sin lugar a dudas y por una serie de razones que ahora os digo,
serían las agencias de la ONU. Déjate, yo creo que ya no lo hacéis, pero no penséis en la ONU como un cliente único. La ONU está compuesta de un montón de agencias, comisionados, eh, agencias especializadas. Es una maraña de agencias y cada una es un cliente separado. O sea, no penséis en la ONU como global, porque no lo es. Porque a lo mejor lo que vosotros hacéis encaja muy bien en UNICEF, pero no tiene nada que ver con UNIDO, por ejemplo, que son dos agencias especializadas distintas. O sea que también dentro de la ONU habría que buscar un poco el nicho donde queremos, podemos estar y donde hay demanda de lo que hacemos. Pero sin duda es el multilateral más accesible en cuanto a que mis resultados van a venir a más corto plazo que los demás, que serían, siguiente paso, yo recomendaría a la Comisión Europea. Y por último, si ya nos queremos lanzar a los proyectos más ambiciosos, serían los bancos de desarrollo. ¿Por qué en las acciones de la ONU? ¿Por qué digo que los resultados llegan más rápido? Pues primero y principal porque sus proyectos se mueven a una velocidad mucho mayor que los ciclos que siguen la Comisión Europea y ya no digamos los bancos de desarrollo. Es todo mucho más ágil, todo se mueve más rápido, con lo cual es de lógica pensar que si yo hago todo bien, encajo bien, mi oferta encaja bien con la demanda de las agencias de la ONU y sigo los pasos bien y licito, los resultados van a llegar mucho más rápido, porque todo en general se mueve más rápido dentro de la ONU. Segundo, una vez que ya estemos cómodos ahí, ya licitando con la ONU, ya empiezo a coger experiencia, ya empiezo a saber cómo funciona esto. En el mejor de los casos ya consigo entrar en listas cortas. Y por último, ya último paso ya, certificación de mi éxito, una adjudicación. Yo os recomendaría que lo siguiente que hicierais, o a lo mejor en paralelo, según vais aprendiendo, investigar a ver esto de la Comisión Europea, porque hay experiencia que yo voy a ir adquiriendo en el primer paso, que sería el acercamiento a las acciones de la ONU, que me sirven para trasladar a Comisión Europea por una serie de razones. Son proyectos parecidos, el, el ritmo es un poquitín más lento, pero tampoco mucho más, se mueve de forma bastante ágil. Y lo único es que en la Comisión Europea la clave siempre es el consorcio, licitar en consorcio, formar consorcios fuertes que de verdad aporten al conjunto y las referencias. Eso es impepinable. Dentro de la Comisión Europea es algo imprescindible. Presentar, saber cómo representar las referencias que tenemos, que ya tenemos y son las que disponemos, o saber que para presentar una referencia fuerte voy a necesitar un socio, porque a lo mejor solo por mis propios medios no son lo suficientemente potentes como para empezar a echar a andar dentro de la Comisión Europea. Y por último, yo recomendaría, si queréis ya introduciros en estos mercados, que esto ya sí que es completamente distinto, pues ya al final de todo, de ese recorrido, de los pasos lógicos que yo he ido dando dentro de los multilaterales, sería querer o investigar qué se cuece en los bancos de desarrollo. Pero esto ya sí que está a otro nivel de internacionalización porque esto ya requiere una implantación local sí o sí. Esto ya no son proyectos que yo pueda hacer desde aquí tranquilamente, como muchos de la ONU, por ejemplo, que voy a poder hacer, sentado aquí en mi silla tranquilamente en España, en la oficina. Esto no es así con los bancos. Siguen tienen una dinámica totalmente distinta, esos proyectos, la financiación es distinta, los tiempos son distintos, se alargan mucho, hay que hacer mucho lobby local, tengo que estar allí. Sería como ya estar en el estadio más avanzado de internacionalización con organismos multilaterales, ya acceder a los bancos de desarrollo. No es necesario si no es vuestro objetivo. ¿Para qué? Yo simplemente os digo un poco los pasos lógicos que deberíais seguir para que esto no os abrume, que vayáis viendo resultados poquito a poco. Ay, que me he quedado aquí atascada. Ahora, ya, para terminar, porque nos quedan 5 minutillos y por si acaso hay preguntas, aunque os veo muy callados, no sé si eso es bueno o malo, pero bueno. Sed conscientes de que no todas las empresas exportadoras, lo que decía al principio, tienen perfil licitador. No todos los productos y servicios
tienen cabida dentro del mundo multilateral, que se mueve con licitaciones, a través de licitaciones y que, repito, tengáis siempre presente que se trata de ayuda al desarrollo. Bien, pero bueno, eso creo que hice ahí un pequeño paréntesis al principio para dejar esto claro, lo tenéis más que claro. Dependiendo del tipo de instrumento de financiación, de dónde provengan los fondos con los que me van a pagar a mí en caso de resultar adjudicatario, pues el tipo de proyecto o las preferencias del propio organismo multilateral, ellos optarán por un tipo u otro de empresa, pero que tengáis claro que en estos mercados tienen cabida todas las empresas. Ejemplo, para un estudio, como por ejemplo, especializado sobre un tema concreto, el multilateral lo que podría estar buscando sería una universidad o un centro de investigación, algo muy especializado, muy técnico o académico. Sin embargo, para ejecutar un gran proyecto, pues no van a recurrir a eso. Lo que buscan es una gran empresa con capacidad de gestión, con experiencia, etcétera. Es decir, lo que os decía al principio de la ventaja competitiva, explotarla bien, presentarla bien y que al final se os conozca por la empresa que hace esto dentro de los multilaterales. Y sois buenos en eso y eso es lo que hacéis. Y de ahí no salís, porque eso es lo que hacéis. Y al final los multilaterales van a saber, esta es la empresa que hace tal. Las pymes, por supuesto, micropymes incluso y autónomos, tienen cabida en casi cualquier tipo de proyecto, pero depende, o bien por sus propios medios, o formando parte de un consorcio con el que completan. El consorcio siempre es un, es dentro de los multilaterales es la evidencia de que la unión hace la fuerza. Un consorcio es una unión de empresas que se juntan para crear una propuesta más potente, que tenga más fuerza. Y en esa unión de empresas, normalmente el criterio que se sigue para unirlas y elegirlas es algún tipo de especialización o alguna referencia concreta que queremos aportar dentro del consorcio. Pero la especialización es muy importante y nos da cabida en muchos consorcios. O puede ser un grupo de licitación y siempre dependiendo de nuestra especialización y de nuestra experiencia. No está mal expresado, pero bueno. Por supuesto, el diagnóstico previo siempre, yo vuelvo siempre a esta casilla de salida porque es muy importante hacer una reflexión de dónde estamos en relación a los mercados multilaterales, teniendo eso en cuenta, siendo un poco específicos, esto nos permitirá decidir qué estrategia vamos a emplear, qué estrategia empresarial vamos a aplicar para acceder a estos mercados antes de poner a nadie en danza, o sea, de poner nada en marcha. Hay que hacer esa reflexión primero y tener muy claro qué queremos conseguir, qué organismos son más adecuados para nosotros y qué es lo que nos hace diferentes. ¿Cuál es esa ventaja competitiva? Que al final es la clave del éxito de los casos que os he ido presentando, la verdad. Tener eso claro y saber presentarlo. Y por supuestísimo que tenéis la suerte de estar en una región que os apoya en este sentido y es muy activa, buscar apoyos en instituciones públicas porque los hay. Y no solamente estamos buscando, no solamente estamos hablando de apoyos financieros, a lo mejor, algún tipo de ayuda que se traduzca en una ayuda financiera, sino en un apoyo ya más especializado, más técnico. Esto, por ejemplo, estas píldoras formativas, que seáis conscientes de que esto no lo hacen todas las agencias de promoción exterior, no, para nada. O sea, tenéis suerte de estar en una región que tiene una agencia este instituto que está activo, que os conoce perfectamente, mejor que ningún otro organismo público. Aprovechad eso y estad pendiente de cuando se convocan encuentros multilaterales, porque es muy interesante participar, tanto si son fuera de España, que tengáis que desplazaros, pues no sé, a lo mejor en Dinamarca se suelen hacer de vez en cuando y no requiere un esfuerzo económico excesivo. Nueva York ya a lo mejor sí, que eso sucede una vez al año, pero estad atentos a los inversos, a cuando se producen aquí, en nuestro país, y participad y tenedlo claro. Y por supuesto, apoyaos en esas instituciones que tenéis la suerte de poder hacerlo vosotros para dar esos primeros pasos estando acompañados y haciéndolo de forma segura, que os lleven un poco de la mano hasta que ya podáis soltaros y os ayuden a identificar
qué organismos son los más adecuados para lo que nosotros hacemos y los recursos con los que contamos, que eso también es importante. Y ahí realmente está la clave del éxito, saber qué ofrecemos nosotros, que no ofrece nadie más y a quién se lo tenemos que ofrecer y de qué manera hacerlo, cómo acceder ahí. Así que yo ya más consejos de Pepito Grillo por hoy no tengo. Más consejillos que daros. Creo que, jolín, 3 segundos, pone aquí, que me sobran. Ya está, Perfecto. me había puesto una alarma, jolín, lo he clavado, madre mía. Las 11:11, muy Sí, bien. sí, sí. Pues nada, mientras has estado hablando en el chat no ha habido ningún comentario. No sé si alguna persona quiere comentar algo ahora. Este sería el momento, tanto abriendo el micro como por el chat, si no tenéis micro o no queréis. Eso ya como queráis, efectivamente. Y si no, bueno, pues siempre está el correo. Efectivamente, si no es que tenéis la duda ahora o os surge después, pues nos Surge la eso, podéis hacer llegar por correo o nos eso llamáis o lo que es. queráis. Ningún problema. Así que nada, si no hay nada más que comentar en este momento, pues vamos a cerrar la sesión de hoy Ujú. y quedáis convocados a la próxima, que es la semana que viene, y que como en esta y en la anterior os enviaré el enlace pues en uno de estos días. Perfecto, pues muchas gracias por vuestra atención y nada, a por el lunes. Venga, a por ello. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias a luego, buenos todos. días. Chao.